Hay tanto material que no va a entrar, por supuesto, pero por supuesto no podemos no saludar a Larisa Rivarola, eso no lo podemos hacer. Hola Larisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Vamos rápido, viste, con 80 Les falta cosas. una hora de programa, Sí, ustedes no, es verdad, falta, es verdad, falta. es verdad. Contanos, por favor, vos contanos. Te cuento que fui a ver un espectáculo llamado La Changuita. Dramaturgia y dirección de Alejandro Lifshitz. Fui el viernes a las 20:30 a una sala muy bonita, muy linda, muy pequeña, pero preciosa, que se llama Fandango Teatro, en Luis Viale 108, casi a Coite, a metros de Acoite, la verdad que hermosa sala. Fandango Teatro. Fandango Teatro, no la sí, conozco, muy no linda. la conozco. Yo tampoco la conocía, la verdad que recomiendo porque precioso, además lugar para comer también. Salís y es muy tentador lo que te ofrecen. ¿En la misma Bueno, sala? La Changuita, ¿cómo? En la misma sala. Sí, no, precioso el lugar, así, las mesitas, todo, súper lindo. En La Changuita, que donde actúan además Javier Barceló, Graciana de la Madrid, el mismo Alejandro Lifshitz, que es dramaturgo y director, y Aníbal Tamburri, transcurre en un puesto de venta de carne asada en la Costanera Sur, lo que solíamos llamar carritos de la Costanera, que después se pusieron un poquito más elegantes, los tunearon un poco, les empezamos a decir chiringuitos, y hoy en día serían como los food trucks, que tanto le gustan al gobierno de nuestra ciudad. Bueno, este carrito, que es atendido por una pareja, José y Gloria, lo primero interesante, dos cosas voy a destacar. Lo primero es la originalidad de la puesta en escena, que más allá de su más o menos cercanía a una realidad, digamos a la mímesis de la realidad, lo interesante es la perspectiva que plantea la escenografía, ¿no? Estamos como adentro del carrito, es decir que vemos a los personajes cuando atienden a un supuesto cliente o a cada cliente que eventualmente se acerca, y viste que si uno se acerca como eso es como un carro, está un poco más abajo y el que atiende está como 1 o 2 escalones arriba. Bueno, ese ángulo se reproduce en la escena, entonces nosotros los vemos de espaldas disponiéndose a atender a quien se acerca, no vemos a quien se acerca, y después ellos vuelven sobre los espectadores y los vemos interactuando, estamos como adentro del carrito. O sea, esa dinámica me pareció como muy interesante, porque además abre, me parece, otra perspectiva que tiene que ver que cuando el cliente fallido, además, porque lo que escuchamos es que esos clientes nunca compran, o sea, siempre están preguntando por otro lugar, cuando vemos que ellos se rotan e interactúan, lo que vemos son laburantes intentando sobrevivir. Y esta es la otra cuestión sobre la que me quiero parar. Porque hay una transformación de ese universo comercial de los carritos. Lo que entendemos es que el resto de los carritos ya son food trucks, menos ellos, que ellos un poco se resisten e intentan sobrevivir con el carrito a la vieja usanza. Y esto que parecería ser como un conflicto clásico con el entorno, a lo que se suma la llegada de un extranjero con una propuesta muy seductora, no es el conflicto, digamos, obvio. En realidad el conflicto real está en esa condición de ellos de laburantes subsistiendo. Y sobre todo en el personaje de José, que está como rebuscándosela, tratando de sacar un mango, pero lo que representa es la soledad. Es el laburante sin una mano, sin alguien en términos institucionales, si se quiere, o sociales, que le dé una mano. Es un tipo abandonado que no atina a pelear prácticamente por nada, y a lo interesante porque incluso en un momento, frente a este extranjero que llega, ellos le mienten, el extranjero descubre su mentira, y la verdad es que José ni siquiera intenta sostener la mentira, no disimula, es un tipo vencido. Y me interesa mucho sobre ese rol, sobre esa expresión de sujeto, tratando de sostener la changa de la que sobrevive, como ese, me parece ese foco sobre el que nuestros últimos candidatos de centro-izquierda dejaron de hablarle. Me parece que ahí en la repetición del mantra vas a perder tus derechos, lo que no se dio es que los José hacía rato que no ejercían sus derechos. Entonces me pareció interesante rescatar este personaje
que además está construido una actuación muy sencilla, con cosas, con gestos, con muy pequeños, pero muy precisos, de este actor que es Javier Barceló, y que compone, la verdad, que de una manera muy, con mucha precisión, ese sujeto abandonado. Y acá, para cerrar, quería usar o tomar un extracto del libro Colectivo de Pablo Semán, que vos entrevistaste hace algunos programas. Sí. El libro está entre nosotros. En ese libro, cuando se alude a Milei, no me acuerdo la verdad cuál de los autores, pero alguien alude a Milei y dicen que él logró hablar el lenguaje de muchos sectores sociales, que mientras la pandemia, la inflación, numera y no, el internismo de la clase dirigente, los dejaban a la intemperie, estos sujetos se hacían cargo de sí mismos, como cuentapropistas, como trabajadores informales, pero frente a la ausencia o la discrecionalidad del Estado. Ese es el José, para mí, que permite pensar en esas demandas o en esas experiencias de estos sujetos, justamente, que seguramente su elección política colocó a quien nos gobierna hoy en ese lugar, pero que a la vez ese que ha sido colocado actúa en contra de ellos. Entonces me parece que el personaje ese para mí abre como una pregunta sobre esa clase dirigente responsable de habernos traído a José y a todos nosotros a donde estamos. Claro, que abundan. Tal cual. Bueno, ¿qué pasa con esa clase de dirigente si todavía, si tiene restos, si tiene capacidad, si tiene inteligencia para volver a mirar a ese pueblo, ¿no? Entonces me parecía interesante la metáfora de ese personaje intentando con sus manotazos de ahogado, pero solo. ¿Cuándo se puede ir a ver? Los viernes a las 20:30, ahí en Fandango Teatro, que es Luis Viale, casi a Coite. Perfecto, viernes 20:30. Te mando un fuerte abrazo. Sí, señor. Un abrazo grande. Gracias, Larisa Rivarola. Bueno, estamos cerca del final. Ahora Vicky Nardone me va a traer la lista de todos los compañeros, porque claro, hay algunos compañeros que cambian o no me acuerdo, y yo quiero dejar claro con quiénes nos acompañan. Pero les cuento que